Y vamos a seguir en esta serie que he titulado Un verdadero discípulo. Y como dije el miércoles pasado, es tan esencial que la iglesia del Señor se convierta en discípula y no solamente en una seguidora. En estos tiempos finales, en estos tiempos proféticos, se necesita levantar una iglesia fiel, una iglesia que camine en los principios del reino de Dios y una iglesia que no cambie la palabra verdadera por fábulas que hoy se pueden estar escuchando. Y vamos a recordar algunas personas que quizás no estuvieron el miércoles pasado, pero de los puntos que ya hemos hablado. Número 1, dije el miércoles pasado, un verdadero discípulo es escogido por el Señor, es escogido y no ofrecido. Había hablado de ello y había dado la escritura en el libro de Hechos capítulo 6, versículo 3, donde los apóstoles escogieron a aquellos que estaban llenos del Espíritu Santo para servir en las mesas. Recordemos que Jesús siempre, Él escogía y llamaba a los discípulos que Él quería formar. Número 2, hablé el miércoles pasado que un discípulo tiene la capacidad para ser enseñado. En otras palabras, había hablado de que para ser discípulo tenemos que tener un corazón moldeable, un corazón enseñable, un corazón que aprenda a ser formado para que pueda ser un verdadero discípulo. Y en esto hablaba en la escritura de Juan capítulo 8, versículo 31 al 32. Hablaba de que la palabra trae crecimiento y el crecimiento viene por medio de la enseñanza. Número 3, hablé el miércoles pasado y hasta aquí nos quedamos, que un discípulo es uno que ama. Nadie puede ser discípulo si no aprende a amar. Nadie puede ser discípulo verdadero del Señor si no aprende a amar a su hermano, a amar al cuerpo de Cristo. Y en esto hacía una referencia de que muchos dicen ser cristianos, pero verdaderamente no saben amar, no pueden perdonar, no tienen la capacidad de poder perdonar las ofensas. Y ahí es donde yo hablaba y decía que solamente a veces vivimos de apariencias, pero el Señor quiere una iglesia verdadera, una iglesia que muestre su amor en medio de la tierra y en medio del cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo nos enseñaba de esto y nos decía que el que dice amar a Dios y no ama a su hermano se halla mentiroso, porque Dios es amor. Esto habíamos hablado el miércoles pasado y hoy vamos a hablar de 3 puntos fundamentales también de un verdadero discípulo. ¿Estás preparado? Vamos a ello. Entonces, número 4, aquellos que están siguiendo la serie. Número 4, un discípulo es uno que renuncia constantemente. Vuelvo a repetirlo, un discípulo es aquel que sabe renunciar constantemente y sabe llevar su cruz. Y vamos a ir al libro de Mateo, del Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 24, y dice así. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿a quién le dijo? A sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Versículo 25, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pero el versículo 25, el versículo 24 es clave. Ahí el Señor estaba hablando a sus discípulos y sabemos que el Señor siempre tenía 2 clases de enseñanza. Número 1, tenía una enseñanza para las multitudes. Tenía una enseñanza, digamos, abierta. Tenía una enseñanza donde cualquier persona podía acercarse y escuchar lo que Jesús hablaba. Pero la segunda enseñanza era una enseñanza cerrada. Era una enseñanza, diríamos, más
privada donde Jesús apartaba a sus discípulos para hablarles directamente al corazón. Y esto es muy importante porque aquí vemos que Jesús tenía la capacidad de enseñar a las masas, pero luego también hacía un tiempo especial para enseñar, tener una enseñanza cerrada e íntima para sus discípulos. Y esto es tan importante, algo que tenemos que entender, que el Señor sigue hablando a sus discípulos, a sus hijos en la intimidad. Hay cosas que el Señor no le hablará en público, hay cosas que el Señor no hablará en multitudes, pero sí las hablará en lo secreto, en el corazón de sus discípulos. Y vemos a un Jesús tan personal, a un Jesús que venía a formar y enseñar a los discípulos en la intimidad para que ellos tengan crecimiento. Jesús enseñaba a las multitudes salvación, liberación, el reino de Dios, el arrepentimiento de pecados, pero luego a sus discípulos les enseñaba una enseñanza tan íntima para que ellos pudieran crecer y pudieran ser como su maestro. Entonces, número 4. Como dije, un discípulo es uno que sabe renunciar constantemente. Ahora vamos a ir a la palabra renuncia. Nadie va a renunciar a algo que no quiera. Toda persona que debe renunciar a algo es porque esa renuncia no quiere hacerla. Y lo que tiene que renunciar es lo que ama. Por ejemplo, en la vida de Abraham, vemos que a Abraham el Señor le pide una renuncia. Y esa renuncia no era cualquier cosa, era entregar a su hijo al Señor. Esa renuncia le iba a costar a Abraham todo, era su sueño, era su deseo. Pero Abraham obedeció a la voz del Señor. Tuvo una renuncia. Renunciaba a algo que él amaba. Renunciaba a algo que él atesoraba. Renunciaba a algo que él no quería hacer. Pero en eso consta lo que es una renuncia. Jesús dice, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Negarse es igual que renuncia. Tú te niegas a un deseo, te niegas a un sueño por seguir a Jesús o por algo que Él está pidiendo. Una renuncia, podemos ver que hay diferentes niveles de renuncia en el paso que nosotros llevamos en el camino del Señor. Uno podría decir una persona nueva, una persona recién llegada a los pies de Cristo. El Espíritu Santo le va a hacer renunciar a cosas. ¿Pero a qué cosas? A diferencia a alguien que ya está crecido en el Señor. Una persona nueva va a renunciar, digamos, a las discotecas, al pecado, a la fornicación. Tiene que comenzar a renunciar a esa vida vieja. Pero a medida que vamos caminando en el Señor, hay demandas de renuncias a otros niveles. Por ejemplo, a los que servimos al Señor, a los líderes, a los pastores, aquellos que aman al Señor con todo su corazón y quieren servirle, el Señor también nos llevará a renunciar a cosas mayores que nuestro corazón desea. ¿Alguien está conmigo del otro lado? ¿Alguien puede decir amén a esto? Porque es una realidad. Por eso Jesús les dice a los discípulos, les enseña que no podían seguirle a Él si primero no se negaban a sí mismo. Y negarse a sí mismo conllevaba renunciar a sus deseos, a sus anhelos, a lo que ellos querían. Tiene que haber una renuncia. Y si unimos la palabra renuncia, que sabemos que la renuncia es algo que nosotros deseamos, porque no sería renuncia si renunciamos a algo que nosotros no amamos o que no queremos. Pero ahí el Señor habla de renuncia y abnegación. ¿Cuántos de ustedes no están renunciando cada día, en cada minuto, en cada día? El renunciar a la comodidad, el renunciar a deseos que quizás no tienen, pero para obedecer la palabra de Dios, a renunciar para poder esforzarse, a renuncias continuas, a renuncias que el Señor nos va pidiendo por medio del Espíritu Santo para poder crecer verdaderamente.
renunciante. Una persona que no renuncia es una persona que no es discípula, porque un discípulo va renunciando y se abnega a sí mismo, renuncia a su mal carácter, renuncia a su violencia, renuncia a sus malos pensamientos, renuncia a cosas que quizás no hacía por amor al Señor, una renuncia. Pero si unimos la palabra renuncia, dice que yo puse aquí que un discípulo renuncia constantemente. Constantemente, no es una renuncia de un día, no es una renuncia que el Señor nos pide hoy y ya no vamos a tener, no, cada día tenemos que renunciar a algo, cada día tenemos que saber renunciar. Por ejemplo, vamos a ir allá algo más al corazón, hablando de corazón a corazón. ¿Quién de nosotros no es tentado cada día? La Escritura nos habla de que vendrá la tentación, pero que el Señor nos dará la puerta y la salida para salir en victoria. Cada día se presentan situaciones, cada día tenemos que enfrentar cosas que nosotros quisiéramos a veces no querer hacer, pero ahí es donde hay una renuncia constante, donde el Señor nos anima, donde el Señor nos puede decir: renuncia a tu orgullo, renuncia a esa falta de perdón, renuncia a ese mal carácter que puede arruinarlo todo, renuncia a esos pensamientos, renuncia constantemente. Uno no puede decir que solamente renuncie una vez, porque cada día vamos a tener que renunciar. Cada día habrá una batalla en nuestro corazón. Cada día habrá una batalla en nuestra carne. Cada día habrá un confrontamiento, habrá algo en el cual nosotros vamos a tener que decidir si renunciamos y seguimos la voluntad de Dios o simplemente nos dejamos llevar en nuestra naturaleza y en nuestra carne. Por eso ser discípulo no es fácil. Y yo digo que ser discípulo es de valientes. Por eso Jesús, cuando les manda la gran comisión a los discípulos, les dice: vayan por todo el mundo y hagan discípulos en medio de las naciones de la tierra. Entonces, un discípulo, dije, es aquel que renuncia constantemente. ¿A qué tienes que renunciar a cada día? Es más, Jesús tenía que renunciar cada día a su propia voluntad para cumplir la voluntad del Señor. Renuncia constante. Es lo que el Señor pide de nuestras vidas. Ahora yo te hago una pregunta para que podamos comprenderlo mejor. Si te preguntara, ¿tú haces lo que debes o haces, mejor dicho, la pregunta sería: ¿qué te gustaría más? ¿Hacer lo que debes hacer o hacer lo que quieres hacer? Piensa unos segundos esta palabra. Si tuvieras la opción y te preguntara esto y te dijera: ¿qué quieres hacer? ¿Hacer lo que debes? ¿Hacer lo correcto? ¿O hacer lo que tú quieres? Ahí sería la pregunta. Entonces la mayoría de nosotros nuestra respuesta sería la siguiente: no, yo hago lo que debo. Hago lo que debo hacer porque es correcto. Hago lo que debo. Vivo en santidad porque debo hacerlo. Vivo en la palabra porque debo hacerlo, etcétera. Y está bien, porque así tenemos que estar bajo la palabra del Señor. Hacer lo correcto. Pero si tuviéramos la libertad, un ejemplo de que el Señor un día nos dijera, vamos a poner un ejemplo para que podamos comprender mejor. Si el Señor te dijera a ti y te dijera: hijo, hija, te doy libertad a hacer lo que tú quieres y lo que hagas en este día no lo tomaré en cuenta. Te doy libertad que tú hagas lo que quieras durante 24 horas. Ahora, uno diría: hacer lo que yo quiero. Wow, no estoy hablando de pecados grandes ni nada, pero decir, hacer lo que quiero. Bueno, rebelarme contra esto, me rebelaría contra esto, haría lo otro, no perdonaría a haría tal, ya que puedo, tengo licencia para hacer lo que quiero en todo un día. Entonces ahí es donde radica nuestra renuncia, porque la renuncia es que yo no hago lo que quiero.
Número 1, por amor a aquel a quien me llamó. Y número 2, es que yo renuncio. Tengo una renuncia porque creo en aquel que me salvó. Entonces ahí es donde radica nuestra continua renuncia. Siempre tenemos que estar en continua renuncia porque hay una batalla espiritual y donde el diablo también va a atacar nuestro corazón, donde el diablo va a traer tentaciones, pensamientos y ¿quién no quiere ejercer muchas veces su propia voluntad? Pero ahí es donde nosotros renunciamos a nuestra propia voluntad para obedecer la voluntad de Dios en nuestra vida. Así que si tienes a alguien del otro lado, a tu lado, di renuncia, es un sello o es una señal de un verdadero discípulo. Hay gente que dice, bueno, yo no renuncio nada, actúo como quiero, soy quien quiero, dejo mi carne suelta, dejo mi corazón que haga lo que quiera y no hay una renuncia. Entonces Jesús aquí aclara y dice, el que no se niega a sí mismo, el que no muere a su voluntad, el que no está dispuesto a morir a sí mismo para que yo crezca, no puede ser un discípulo. Estas son las señales de un verdadero discípulo, una renuncia constante. Y no solamente una renuncia constante, yo puse aquí en el punto número 4, que es una renuncia constante y un discípulo sabe que debe ir a la cruz. Un discípulo sabe que debe ir a la cruz. En el versículo 24 de Mateo capítulo 16, dice, lo que hemos leído dice así, si alguno quiere venir en pos de mí, número 1, niéguese a sí mismo. Estamos hablando negarse igual que renuncia, niegue a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ahora, ¿cómo nosotros podemos negarnos a nosotros mismos? No es fácil, ¿verdad? Porque nuestra naturaleza quiere hacer lo que quiere. Nuestra naturaleza quiere actuar conforme a nuestra propia voluntad, a nuestro propio criterio. Nosotros, si fuera por nosotros mismos, seguramente no perdonaríamos, no haríamos mucho bien, seríamos egoístas y haríamos cosas indebidas. Pero como por amor a aquel que nos llamó, estamos dispuestos a renunciar, pero no podemos renunciar si no sabemos ir a la cruz. Ahora, todo discípulo sabe que tiene que ir a la cruz. Todo discípulo, Jesús dijo, tiene que llevar su cruz y sígame. Niéguese y sígame. Ahora, nosotros por sí mismos no tenemos la fortaleza para renunciar constantemente a una naturaleza en la cual estamos habituados. Pero para eso necesitamos ir a la cruz cada día. Para eso necesitamos rendirnos cada día al Señor, porque no es con nuestra fuerza, no es con nuestro intelecto, sino es con el poder del Espíritu Santo. Por eso un discípulo verdadero sabe que tiene que ir a la cruz cada día. Cada día es ahí donde cuando se arman las batallas en nuestro corazón, cuando hay una batalla en nuestra alma, cuando hay una batalla en nuestra mente, es ahí donde nosotros, cuando viene la debilidad, cuando estamos, incluso cuando viene el deseo de pecar, el deseo de hacer lo incorrecto, un discípulo no es aquel que no tiene debilidad, sino que un discípulo es aquel que sabe llevar su debilidad a la cruz del Calvario. Y la cruz obviamente nos habla de relación. La cruz nos habla de abnegación. La cruz nos habla de morir. Por eso Jesús les dice a sus discípulos, niéguese a sí mismo y tome su cruz. En otras palabras, todos los días tienes que saber ir a la cruz. No te puedes despegar. Un discípulo no se puede despegar de la cruz. Un discípulo
discípulo no puede despegarse de la cruz, sino que un discípulo tiene que saber llegar a la cruz siempre para que sea el Señor. Y como le dijo el Señor al apóstol Pablo, para que yo me fortalezca, mi poder se perfeccione en medio de tu debilidad. Entonces esto es muy importante comprender, es muy importante entender esto, que un discípulo tiene que renunciar constantemente bajo la cruz. Es decir, no podemos hacerlo en nuestras fuerzas, no podemos hacerlo porque digamos, bueno, tengo la unción, estoy ungido. No, un discípulo sabe que tiene que ir a la cruz todos los días, como el apóstol Pablo dijo, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, porque juntamente estoy crucificado con el Señor. Para que Pablo dijera esas palabras, entonces Pablo tenía que saber lo que era ir a la cruz y morir cada día. Una persona, un discípulo que vive abnegado y se niega a sí mismo constantemente es porque sabe que cada día tiene el poder de la cruz en su vida. Así que esto es muy importante que nosotros podamos comprender. Por eso cuando la gente dice, yo soy discípulo del Señor, discípulo, y no entienden lo que es eso. Un discípulo no es ir a la iglesia solamente. Un discípulo no es saber la palabra solamente. Un discípulo no es aquel que lleva la Biblia en su mano. No, un discípulo verdadero es aquel que renuncia a su naturaleza, renuncia a sí mismo para que Cristo pueda crecer en su vida. Y ahí es donde nosotros nos fortalecemos cuando estamos delante de la cruz, es decir, cuando estamos en la presencia del Señor. Continuamos, número 5. Vamos, número 5. Y vamos a ir al libro de Lucas. Vamos a ir al libro de Lucas capítulo 6. Entonces, número 5, aquí les doy otro punto o otra señal de un verdadero discípulo. Un discípulo es como su maestro y debe ser libre del orgullo. Vuelvo a decir, número 5, la quinta señal de un verdadero discípulo es que es igual a su maestro, o su inspiración es como su maestro y debe ser libre de orgullo. Lucas capítulo 6, versículo 40, vamos a ir, 6:40, dice lo siguiente: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Y versículo 41 dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Entonces, como dije, el número 5, la quinta señal de un verdadero discípulo es aquel que se parece a su maestro. Jesús está diciendo aquí, y vamos a leerlo una vez más para poder comprenderlo. Jesús dice, el discípulo no es superior a su maestro. Y esto tenemos que aprender. Ahora, Jesús les estaba dando la enseñanza. Obviamente toda satisfacción de un maestro, de un mentor, de un padre, es ver a sus hijos crecer más que ellos. Pero ahí es donde a veces viene o donde el diablo aprovecha llenar el corazón de orgullo. Esto sucede mayormente en el liderazgo. Si Dios te colocó al lado de tus pastores, si el Señor te levantó como líder en tu iglesia ministerial, estás trabajando en equipo con tus pastores, eso es una honra. Y sabemos que primeramente nos tenemos que parecer al Señor, porque Él es nuestro maestro de maestros. Pero luego nosotros tenemos que tener una identidad con el maestro que el Señor pone aquí en la tierra, que son los pastores. Y esto mayormente pasa en el liderazgo. Jesús está diciendo, vas a crecer, pero nunca el alumno será como su maestro. Es decir, vas a crecer. Vamos a poner el ejemplo de Elías y Eliseo. Eliseo, por ejemplo, hizo más milagros que Elías.
Eliseo fue más reconocido, digamos, a nivel regional. Eliseo hizo milagros extraordinarios que Elías nunca hizo. Eliseo tenía la doble porción del espíritu profético de Elías, pero con todo y eso, Eliseo, por más que creció, Eliseo aprendió a tener un corazón libre de orgullo. Esto es muy importante. Eliseo nunca dijo que era más que Elías, a pesar de que hacía más milagros, a pesar de que fue más reconocido en la región. Pero Eliseo, número uno, supo cuidar su corazón del orgullo. Y un discípulo tiene que aprender esto, un líder tiene que aprender esto. ¿Por qué hay divisiones en el cuerpo de Cristo? ¿Por qué vienen las divisiones? ¿Por qué un pastor divide una iglesia, un líder divide otra, etcétera, etcétera? Porque hay gente que dice la frase famosa, ¿verdad? La frase famosa cuando su pastor no lo levanta al ministerio, no lo levanta al liderazgo. La frase famosa es... Y dicen, bueno, terminó mi tiempo aquí, terminó mi tiempo. Y no es que terminó de parte de Dios, sino que se quieren ir porque no son reconocidos con un ministerio dentro de la iglesia, porque no ha llegado el tiempo. Entonces, ¿qué sucede allí? Que a veces el líder o el pastor asociado o los discípulos comienzan a ver que Dios los usa, comienzan a ver que Dios hace maravillas a través de ellos, que predican, que tienen una unción poderosa. Pero si no saben guardar su corazón, entonces el corazón se vuelve como el pavo real y el diablo aprovecha para traer destrucción ahí. Entonces un discípulo que no sabe cuidar su corazón del orgullo, entonces se levanta en contra de sus pastores, comienza a compararse y decir, no, Dios me usa más que a mi pastor no lo saca a las naciones, pero a mí me está sacando, a mi pastor no lo usa en sanidades, pero a mí sí. Entonces ahí comenzamos a caer en ese orgullo y comenzamos a, en vez de tener al maestro como una inspiración, comenzamos a menospreciar a aquel que nos enseñó y comenzamos a traer un malestar en el cuerpo de Cristo. Entonces, esto es muy importante y lamentablemente sucede mucho en los ministerios porque no saben comprender esto. Por eso siempre yo le digo al liderazgo que tiene que tener un corazón humilde, porque para aprender hay que ser humilde. Jesús le está diciendo aquí, el alumno nunca será como superior a su maestro. A pesar de que Eliseo, a pesar de que los discípulos hacían más milagros, luego los apóstoles, a pesar de que Eliseo hizo mucho más milagros, cuando hablamos en la Biblia y uno resalta a un profeta, el profeta Elías es el profeta de profetas, a pesar de que Eliseo hizo muchas más maravillas. ¿Por qué? Algo que tenemos que entender en esto es que un maestro, por ejemplo, Jesús lo que les estaba enseñando, obviamente era por todo lo que él sabía que iban a pasar y porque Jesús tenía la autoridad y conocía todo eso y lo estaba preparando. Por ejemplo, tus pastores que tienes, tus líderes que te están enseñando, son aquellos que mayormente te paran en una plataforma que tú no has conquistado. Y quiero explicar bien esto. Un pastor que tuvo que pelear con tantas cosas, que tuvo que ser atacado, que tuvo que levantarse contra el mismo infierno, que pasó necesidades, que se le opusieron, que en su ministerio no les ayudaron años atrás, que nadie confiaba en ellos, tuvieron que ganar batallas y derribar gigantes que tú nunca vas a tener que hacerlo. ¿Por qué? Porque ya el maestro que viene con experiencia,
que viene con experiencia de la vida, que viene con experiencia en el ministerio, con batallas, con heridas, con marcas en su cuerpo y en su espíritu, lo que hace este maestro, que ya tiene un recorrido, agarra al discípulo y lo para en la plataforma que ya él trae. ¿Sí? Es decir, tu pastor, por decirte, para en su vida. ¿Para qué? Para lanzarte desde allí hacia donde Dios quiere llevarte. Tú no tienes que pasar lo que él pasó, no pelearás con los gigantes que él peleó, porque ya él los derribó, y lo que está haciendo el maestro es pararte encima de él en una plataforma que tú ya no vas a tener que pelear, batallarás con otras cosas, pero ya has ganado ventaja. No sé si me explico en esto. Entonces es muy importante. Por eso Jesús dice, nunca el discípulo será como su maestro. Va a crecer. El objetivo del discípulo es por lo menos ser como su maestro. Pero el maestro siempre será maestro por el recorrido, la experiencia y lo que luchó. Cuando nosotros escuchamos a los grandes hombres de Dios, que Dios levantó, podría mencionar a tantos hombres de Dios en este tiempo, pero que ya son de la vieja escuela, que han tenido que enfrentar la guerra espiritual, que comenzaron a sacar demonios y fueron muy atacados. A muchos de ellos los llamaron brujos, a muchos de ellos se le levantaron los mismos pastores, la misma iglesia. ¿Por qué? No por maldad, sino por no tener la revelación. Hombres que fueron pioneros en medio de la tierra, hombres que partieron como Gille Ávila, como Luis Palau, etcétera, y muchos más que hoy, gracias a Dios, algunos todavía están en pie y ejerciendo la obra. Pero esa clase de personas, de generales de Dios, ellos prepararon a una generación, prepararon a discípulos en su plataforma. Nosotros no tuvimos que batallar con la guerra espiritual porque hubo hombres, maestros, sí, que ellos ya rompieron, que abrieron camino para que nosotros pasemos. Ahora, nosotros tendremos que abrir camino para otras cosas, pero ellos nos abrieron un camino el cual nosotros no vamos a sufrir. No sé si me explico en esto. Por eso es muy importante entender que un maestro es el que te posiciona ya en una plataforma y que te acelera el camino. Por eso, si eres líder, si eres pastor, si eres hombres y mujeres de Dios que están al lado de sus pastores, guarda tu corazón. Tienes que parecerte, número uno, al Señor. El discípulo se tiene que parecer a su maestro. Vemos en la Escritura, en el libro de los Hechos, dice que cuando Pedro hablaba, entonces los fariseos decían, pero estos anduvieron con Jesús. ¿Por qué afirmaban eso? Porque decían, son hombres de vulgo, son hombres que no tienen palabra, pero hablan. Perdonen, pero hay problemas en la red, pero bueno, ahí estamos. Pero hablan como Jesús, hablan como su Señor. Entonces los reconocían. A nosotros nos tienen que reconocer como número uno, como discípulos de Jesús. Que no quiero decir con esto que vayamos nosotros con túnica, que vayamos con sandalia, no. Que nosotros vean a Jesús en la forma de hablar, en los principios. Que a nosotros nos puedan ver a Jesús en la misericordia, en la restauración, en el perdonar. Pero también tenemos que parecernos a los maestros que Dios puso aquí en la tierra. Así que gloria a Dios, dale gloria al Señor. Si tienes pastores que te están formando, pastores que te están dando oportunidades para que tú crezcas, que confían en ti, que ya te pararon en su plataforma para que tú seas lanzado donde Dios quiera tu destino profético. Por eso es tan hermoso que el Señor pone a maestros en la tierra. Si eres líder, gloria a Dios. Sigue siendo discípulo, forma discípulos y dale la gloria al Señor de que te están formando. Y termino con este
El número 5 para continuar. Y Jesús dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo lo que fuere perfeccionado será como su maestro. Nadie se llegará a ser como el maestro si no pasamos por la perfección, si no pasamos por la formación. Jesús tuvo que formar a los discípulos. Jesús tuvo que formar a un Pedro, enseñarle que ese temperamento, entre otras cosas que tenía, no podía andar así. Jesús tuvo que enseñarles. Entonces, eso habla de perfección. Eso habla de que nos tienen que forjar, nos tienen que formar. Y gloria a Dios por eso, que Dios te esté formando. Y si alguien dice, ay, pastora, es que usted no sabe, mi pastor es muy duro, mi pastora también. Perdóname, pero es los maestros que Dios puso para perfeccionarte, para llegar a sacar lo mejor de ti. Porque Dios va a formarnos a través de hombres y mujeres que Dios pone en nuestro camino. Continuamos para ir finalizando. Número 6. Número 6. Un discípulo que es parecido al número 4, pero un discípulo sabe renunciar a sus sueños para servir a Jesús. Vamos a ir a Mateo nuevamente. Mateo capítulo 16. Versículo 24, esto ya lo habíamos leído, pero es muy similar. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Recordemos que Jesús también le dijo a los discípulos, el que no pone la mano en el arado no puede ser mi discípulo. En otras palabras, Jesús estaba diciendo, si no dejas todo atrás, por amor a mí, no puedes ser mi discípulo. En esto podemos mencionar al apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo dijo, todo lo que gané en el mundo lo tengo por basura, por amor a Jesucristo. Óigame qué tremendo. Pablo no era cualquiera. Pablo había sido discípulo de Gamaliel, del maestro más sobresaliente de aquella época. Pablo era inteligente, Pablo era una persona que era elocuente, que sabía, no era cualquier cosa, y había ganado y tenido éxito en su vida natural. Pero Pablo llega a decir en un momento, todo esto, todo lo que tengo es basura, lo tengo yo como basura, es decir, no tengo a qué aferrarme por amor a Jesucristo. Hay personas que dicen, Dios no cumple mis sueños. Hay personas que dicen, bueno, ¿cuándo Dios va a cumplir mis sueños? Perdóname, pero un discípulo no está mirando sus sueños en primer lugar, sino que está mirando para cumplir los sueños del Señor, los sueños de Jesús. Por eso Jesús dijo, el que no pone la mano en el arado, el que no va conmigo, el que no se rinde, el que no renuncia a su gran sueño. Cada uno de nosotros tenemos sueños tan grandes en el corazón, ¿sí o no? Cada uno de nosotros sueña con cosas que uno diría, wow, si alguien me escuchara lo que yo tengo en el corazón, este anhelo, este sueño que deseo, ¿cuándo Dios lo cumplirá? Y ese sueño está palpando dentro de nosotros. Dios es cumplidor de sueños. La Escritura dice que Él cumplirá los deseos de nuestro corazón, pero no lo hará si nosotros primeramente no renunciamos a ellos para seguir a Jesús. Jesús es aquel que nos hará soñar no nuestros propios sueños, sino que nos hará soñar los sueños de Él. Te pregunto, ¿estás dispuesto o dispuesta a renunciar a tus sueños, a renunciar a lo que tú más anhelas, a renunciar a todo por amor a Cristo? Yo recuerdo que hace un tiempo atrás yo siempre, abriéndoles el corazón, yo siempre quise ser policía. Siempre quise ser policía. Desde muy jovencita yo quería ser policía. Y recuerdo que a mis 16 años yo quise entrar para prepararme en formación de policía en Argentina.
Mi padre no me dejó hacerlo, no pude entrar a ser policía, pero eso siempre latió en mi corazón. Es más, cuando voy a las naciones, a veces me regalan trajes de policía porque saben que yo amo, ¿verdad? Los trajes de policía. Entonces, porque ese era mi sueño, ese era mi anhelo. Desde que yo comencé a centrarme, dije, quiero ser policía. Era mi anhelo. Entonces recuerdo que no lo pude ser, pero llegó un momento en mi vida, ya estaba en el ministerio, ella había sido llamada, estábamos en la iglesia y de repente me sale una oportunidad aquí en España para que los latinos podíamos entrar al cuerpo de policía. Entonces yo dije, bueno, si me dan la plaza y me dan la cita, yo lo voy a tomar como que Dios, ¿verdad? Como que Dios me está hablando. Porque a veces queremos poner nosotros señales que nosotros queremos y no las que Dios quiere. Entonces recuerdo que sí, así fue. A mí me palpitaba el corazón al mandar la solicitud y yo digo, ay, que me llamen y voy a entrar al cuerpo de policía. Entonces, en ese momento la gente me decía, pero pastora, pero fuiste llamada al ministerio, fuiste llamada a las naciones, fuiste llamada. Y yo decía, sí, pero yo puedo hacer ambas cosas. Mi esposo me decía, bueno, no, tú haz lo que quieras, pero tú fuiste llamada para predicar el evangelio. Y yo digo, sí, pero también yo puedo hacer una carrera y yo puedo ser policía y puedo dividir los tiempos y tal y cual y cual. Entonces, recuerdo que me llamaron para esa entrevista y tenía la plaza, era un día lunes donde yo tenía que ir. Y en ese momento, un día antes de ir, mi corazón latía tan fuerte, una pasión por ser policía, una pasión por ejercer ese oficio. Ir en esa noche del día domingo, el Espíritu Santo me dice tan fuerte a mi corazón, me dice, yo no te llamé a que seas policía. Yo te llamé a que me sirvas en mi reino. En ese momento yo tuve una batalla, pero campal en mi corazón, porque yo puse al oficio de policía al mismo nivel del ministerio. Entonces yo comencé a luchar con el Señor y a ponerle todas las excusas, diciéndole, Señor, pero yo puedo hacer esto y esto y esto y tal. Y vuelvo a escuchar al Señor que me dice, no es mi voluntad. Yo no te llamé a eso, renuncia. Cuando yo estuve esa noche batallando, yo lloraba, pero lloraba de rabia, lloraba de bronca, lloraba de decepción. Digo, me llamaron, puedo ir mañana, tengo la cita y ahora Dios me dice que no. Entonces, óigame, fue muy duro para mí, de una carrera que yo anhelaba, de que yo deseaba con toda mi alma. Y yo renuncié. El día lunes para mí fue lo más horrible porque me llamaban para que me citara y me decían, ya tenemos su plaza de policía. Véngase, Marcela Costa, véngase, que ya tenemos, ya la vamos a enviar. Mire, y eso fue tremendo. Entonces yo morí con rabia, pero morí y me enojé con el Señor. Pero entendí, así como puedo decirle en otras cosas más, pero si alguien está luchando con eso y uno quiere poner su propia voluntad, pero Jesús dice, si no pones la mano en el arado, no puedes ser mi discípulo. A veces vamos a tener que renunciar a nuestros sueños, pero recuerda que si renunciamos a ellos, Dios siempre nos dará sueños mejores y más grandes de lo que nosotros hemos creído. ¿Sí? Y vamos a terminar con el último punto por el día de hoy. Vamos a ir al punto número 7, la séptima señal de un discípulo verdadero es aquel que lleva mucho fruto y permanece. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 15. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15, y ahí está la escritura en el cual me baso en esto. Juan 15, ok, aquí está. Juan 15, versículo 8, y dice así, en esto es glorificado mi Padre,
en que llevéis mucho fruto y seáis así, ¿mis qué? Mis discípulos. Miren qué palabra tan tremenda esta. Vamos a volverla a leer. El Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 8. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Óigame, qué cosa más tremenda el Señor. Entonces, vamos a decir que la séptima señal de un discípulo es que un discípulo tiene que llevar mucho fruto. Ahora, y dice que el Padre se glorifica en los discípulos que llevamos mucho fruto. ¿Sí? Aquí podemos recordar la escritura que Jesús habla y dice, por sus frutos os conocerán. Por su fruto, no es por lo bien que hablamos, no es por lo bien que predicamos, sino por nuestros frutos que hay en nuestra vida. Por eso cuando la gente a veces es demandada, cuando la gente comienza a criticar a otros y comienzan a hablar cosas, nunca te tienes que preocupar por eso. Solamente mira los frutos, qué frutos hay y te darás cuenta la verdad de esa persona. Ahora, Jesús dice, mi Padre se glorifica cuando hay mucho fruto. Yo quiero, y presten bien atención a esto, a lo que voy a aclarar. Hay dos clases de frutos. Hay dos clases de frutos que la Biblia nos habla. ¿Sí? Dos clases de frutos. Número uno, los frutos del Espíritu Santo. Que sabemos que es paz, amor, benignidad, paciencia, etc. Esos son los frutos del Espíritu Santo. Si yo preguntara a alguien y le dijera, ¿qué frutos hay en tu vida? Piensa un momento. Si yo te pregunto ahora, si estoy cara a cara contigo y te dijera, fulano de tal, ¿qué frutos hay en tu vida? La mayoría de personas diría el fruto del amor, el fruto de la paciencia, que es mentira porque mayormente, entonces, el fruto no sé de qué, sí, perfecto, hasta ahí estamos bien. Pero no son nuestros frutos. Si son frutos del Espíritu, dice la palabra. Los frutos del Espíritu son estos. Entonces, ¿nosotros tenemos que tener los frutos del Espíritu en nosotros? Claro que sí. Claro que tenemos que tener los frutos del Espíritu Santo. Obviamente, tenemos que tener la paciencia, tenemos que saber perdonar, tenemos que tener amor. Y lamentablemente hay gente que a veces ni los frutos del Espíritu tienen. Ahora, pero son frutos del Espíritu, no son tuyos ni son míos. Ahora, el segundo fruto es el que nosotros podemos dar. Es el que nosotros comenzamos a dar. Y eso es lo que aquí Jesús habla. Y dice, mi Padre, en esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces yo dije, número uno está la categoría de frutos del Espíritu Santo. ¿Tenemos que tenerlos? Sí, claro que hay que tener los 9 frutos, pero son del Espíritu Santo. Pero Jesús aquí no está hablando de los frutos del Espíritu en nosotros, sino de nuestros propios frutos, santo Dios. Y aquí la cosa cambia. Entonces, ¿qué frutos Jesús quiere encontrar en nosotros? Sacando los frutos del Espíritu Santo, nuestros propios frutos. ¿Qué frutos el Señor puede encontrar en nosotros? Podrá encontrar el fruto de la restauración, de restaurar vidas, de levantarlas, no de apedrearlas, no de condenarlas, no de terminar matándolas, sino tener el fruto de la misericordia, el fruto de la restauración. Eso es un fruto. Por ejemplo, el fruto también de llevar la palabra, de cuántas personas predicamos, son frutos, de cuántos discípulos hacemos, son frutos. El Señor puede mirar nuestra vida y decir, bueno, estos son los frutos que hay en ti. Predicaste la palabra a tiempo y fuera de tiempo, ganaste gente, has hecho tantos y tantos discípulos, has invertido en tu propio dinero por amor a las almas, has invertido
invertido tu tiempo, has orado, te has preocupado, has ayudado al enfermo, has dado al huérfano, has dado a la viuda. Frutos que hablen de nuestra vida, el fruto de la santidad, el fruto de la rectitud, el fruto de la verdad en nosotros. Entonces ahí la cosa va cambiando. Por eso digo que la séptima señal de un discípulo verdadero de Jesús es aquel que lleva mucho fruto. Yo oro para que el Espíritu Santo pueda hacer en ti muchos frutos, que lleves muchos frutos, que puedas hacerlo no solamente del Espíritu Santo, sino tus propios frutos que puedas tener en tu vida. Entonces eso es muy importante, el fruto del gozo, el fruto del aliento, de alentar a otros, de levantar. No hay cosa más hermosa que poder ayudar a la gente. No hay cosa más gratificante que poder ayudar a otra persona. Esos son frutos, el fruto en nuestra vida. Santo Dios. Entonces, ¿qué frutos hay en nosotros? Ahora deberíamos pensar, bueno, si son los frutos del Espíritu, ¿qué fruto tengo yo verdaderamente? Que el Señor Jesús pueda ver mi vida y decir, wow, tienes muchos frutos, tienes demasiados frutos, errores también, pero los frutos son los que van a contar en nuestra vida. Y eso es lo importante. Y termino ya diciendo del mismo punto número 7. Dije que un discípulo lleva mucho fruto y permanece. Gloria a Dios, permanece. Un discípulo es aquel que va a permanecer a pesar de las circunstancias, a pesar de los malos momentos, a pesar de lo que puedas estar viviendo. Uno va a permanecer en la fe, va a permanecer en la palabra y va a permanecer en el Señor. Entonces, un discípulo verdadero no cambia, no tiene el espíritu del camaleón que va cambiando según la situación, sino que un discípulo verdadero podemos ver en la Escritura que a pesar de que fueron perseguidos, que a pesar de que los querían matar, que a pesar de que con Jesús había buenos tiempos y cuando vino el malo tiempo, ellos permanecieron. El permanecer nos hará llevar mucho fruto. Por eso permanece en donde Dios te ha puesto. Permanecer nos habla de echar raíces. Permanecer nos habla de crecer sanamente. Y es ahí donde dice la Escritura que nosotros somos como árboles plantados junto a las corrientes de las aguas. Y dice que su hoja no cae y su fruto permanece para siempre. Qué hermoso es saber que el Señor nos compara con árboles plantados junto a las corrientes de las aguas que saben llevar mucho fruto. Entonces, permanecemos en medio de la crisis, permanecemos en medio de las circunstancias adversas, permanecemos en medio de la difamación, permanecemos a pesar de que otros vayan atrás, permanecemos a pesar de que no vemos, permanecemos porque somos discípulos verdaderos. Y un discípulo permanece. Los seguidores son los que no permanecen. Los seguidores son aquellos que entonces, cuando viene el mal tiempo, como en el tiempo de Jesús, se van del maestro y dicen, yo no lo conozco. Pero los discípulos que amamos al Señor, vamos a permanecer. Echa raíces en tu iglesia, echa raíces en el lugar donde Dios te ha puesto, echa raíces al lado de tus pastores, porque el permanecer Dios te dará, te levantará y te dará, como diría yo, ganancia. Permanece, no importa lo que oigas, no importa lo que los demás hagan, tú permanece en la palabra del Señor y el Señor permanecerá en ti. Si Jesús dijo, mis discípulos no son aquellos que oyen mi palabra nada más. Qué pena que hay tanta gente que hoy en las iglesias solo escucha palabra, pero no la lleva por obra. Pero Jesús dijo, mis discípulos no son los que oyen, sino mis discípulos son aquellos que ponen en obra mi palabra. Santo Dios.
Así que yo oro por esto para que el Señor te haga llevar muchos frutos, permanezcas. A pesar quizás estás en medio de una familia que no cree en Jesús, que te hacen la guerra, que se levantan, permanece. Permanece en la fe. Yo termino con esto contándoles un testimonio más. Cuando yo conocí al Señor Jesús a mis 17 años, mi papá era un padre alcohólico. Y bueno, no teníamos madre, éramos muy pobres en Argentina juntamente con mi hermano mayor. Éramos muy pobres. Y recuerdo que cuando yo me entregué al Señor, las primeras batallas que vamos a tener es con nuestra casa. Son los primeros que se van a levantar. Entonces mi papá se levantaba contra mí siempre. Yo tenía 17 años. Por eso quiero animar a los jóvenes a que sí se puede en el Señor, a que vale la pena entregar tu juventud al Señor. Porque yo no me arrepiento de haber entregado mi vida, mi juventud a Jesús. Entonces, cuando yo me entregué al Señor, mi padre se enojó muchísimo y mi papá me echó de mi casa. Me echaron del trabajo, me echaron de mi casa. Ahora yo no me fui porque no tenía otro lugar. Mi padre maldecía a Dios, me maldecía a mí. Llegó un punto que mi papá me decía: prefiero verte en las discotecas que verte en una iglesia. Prefiero verte en otro lugar que metida en una iglesia. Y todo eso era una batalla constante a todo. Ahí está mi hermano que él dice amén, él sabe. Me decían la aleluya. Incluso mi hermano, antes de conocer al Señor, también se levantaba, ¿verdad? La familia en toda esa batalla. Pero yo permanecí. Me dolía, por supuesto que sí. Lloraba muchísimo porque no había paz. No, mi papá ya no, era como que no existía. Las burlas, era objeto de burlas, etc. Y yo oraba al Señor. Y yo lloraba, pero le decía: Señor, yo no quiero dejarte. Yo no quiero dejarte porque yo sé lo que es vivir una vida sin ti y quiero entregarla para ti. Miren, años tuve esa batalla, pero permanecí en el Señor. A pesar de que me ignoraban, a pesar de que mi padre era como que lo había defraudado, a pesar de los insultos, a pesar de todo lo que padecía en aquel tiempo, yo permanecí en el Señor. Y le dije: Señor, no te dejaré jamás. Y me dolía, claro que sí, lloraba muchísimo. Mi papá me escondía la comida, me dejaban sin comida, me escondían todas las cosas. Fue una batalla muy dura, pero cuando uno permanece, entonces veremos la recompensa del Señor. Permanecí con mis 17 años hasta el día de hoy. Y puedo decirles con un corazón agradecido al Señor, no con orgullo, de que nunca me aparté de sus caminos. Cuando tú conoces a Jesús y sabes la vida que era sin Él, nunca más lo querrás dejar. Pero después de eso vino la recompensa. Mi padre se terminó después de años entregando al Señor. Y mi hermano, junto con mi cuñada, mis sobrinas, hoy sirven en la iglesia. Se están preparando de pastores. Él es un hombre tremendo. Ella es una mujer tremenda también. Mis sobrinas, cuando cantamos, ella está en la alabanza. Y yo a veces no le digo nada a ella y la miro y digo: wow, mi generación está sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque uno supo permanecer. Así que quiero terminar diciéndote que si tienes batalla en tu casa, si eres un joven y estás pasando luchas y esas batallas, permanece en el nombre de Jesús, porque Dios en su momento te dará la victoria. Él te dará la fortaleza. Permanece. Y yo sé que las batallas familiares son las más duras, donde el diablo trata de descompensarnos y desequilibrarnos espiritual y emocionalmente. Pero yo permanecí. Si tú permaneces, permanece por tus hijos, permanece por tu generación, permanece por tu familia, porque si hay uno que permanezca,
ese uno abrirá la puerta eterna para su generación. Dios no paga mal, el Señor siempre pagará con bien y Él te dará las fuerzas para poder resistir. Sé que a veces las lágrimas son muy amargas en nuestra vida, pero recuerda lo que dice la palabra, que sembraremos ¿con qué? Con lágrimas. Sembraremos con lágrimas, con esas lágrimas que salen de lo profundo de un corazón quebrantado. Pero luego dice la Escritura, pero con regocijo vamos a cosechar. Yo puedo ver a mi familia, a mi hermano, a mi cuñada, a mis sobrinas y decir, wow, valió la pena por ellos permanecer. Valió la pena por ti permanecer, que hoy puedo compartirte una palabra. Valió la pena permanecer. Gloria al Señor. Así que permanece porque Dios te dará la victoria y Él te exaltará a su tiempo. Así que permanece. No importa que los demás no lo hagan, a ti te da igual. Que te duela, cuesta. Vete a la cruz como un discípulo y permanece porque el Señor te hará ver lo que Él te ha prometido.